Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al cajón. Hoy os traigo un vídeo de estos que os gustan, que se trata de poner a prueba un producto, que es este de aquí. No sé si lo vais a poder ver bien. Es un lápiz de ojos de Mercadona. El lápiz nos dice que es waterproof 24 horas. Vamos a ver si eso es verdad, es mentira. Yo realmente fui a por el delineador en gel, que sabéis que soy muy fan de él. Y vi este, y vi que el precio estaba muy bien. Le pedí a la chica porque... A ver si lo puedo abrir, porque... No sé por qué los hacen tan fuertes estos precintos. Mucho más tarde. Si oís ruidos por ahí, es mi hijo, que tiene 1 año, que está con su padre, pero se pasa el día llorando. Entonces, como se pasa el día llorando, pues tengo que hacer los vídeos, aunque él esté llorando igual, porque si no, pues no tendríamos vídeos en el canal. Porque ya os digo que se pasa las 24 horas llorando. Bueno, 24 no, porque están las que duerme, pero tampoco no es que duerma demasiado, entonces, pues bueno. Esto no puedo abrirlo, no sé por qué hacen los envases tan fuertes, y eso que llevo las uñas largas, pero es que yo no sé. Mientras lo voy abriendo, os comento que la dependienta de Mercadona muy amablemente es que no puedo abrirlo. Voy a buscar unas tijeras o algo para que me deje abrir esto. He podido abrirlo. Señores de Mercadona, no hace falta empaquetar las cosas tan fuerte, con un poquito menos también sirve. Dicho esto, paso a enseñaros lo que es el delineador. ¿Vale? Es un delineador de estos así, de punta retráctil, ¿vale? De estos que se suben y se bajan. Vi que, porque la chica me enseñó una cosa muy interesante. Aquí atrás, en el capuchón este, trae esto que veis aquí, que es como una maquineta para hacer punta, que esto está súper bien porque estos lápices, al principio cuando son nuevos, la punta ya veis que está estupendamente, pero conforme tú los vas usando se va desgastando y el trazo nunca vuelve a ser el mismo. Entonces es como que tengo un amor-odio con este tipo de lápices. Entonces me pareció muy interesante que llevara lo que es el capuchón este, para poder hacer la punta. Dicho esto, es negro. Voy a hacer aquí un trazo para que veáis cómo pinta sobre la mano. Es muy negro. En la cara no llevo nada, porque, bueno, llevo lo que es una BB cream y un poquito de colorete, pero no llevo nada en los ojos porque quería hacer la prueba de cómo se comporta el eyeliner sin nada, sin sombras, sin primer, sin nada. O sea, solo voy a aplicar delineador y luego la máscara de pestañas. Así que paso a delinear los ojos. Vale, tengo que deciros así como de primeras que pinta bastante bien, un pelín duro para mi gusto. Lo que es la precisión del trazo es un poco complicado, así sin hacerle punta, porque es bastante grueso. Pero bueno, así en líneas generales como que me gusta bastante. El color es un negro mate muy intenso, cosa que ya sabéis que a mí me gusta mucho, porque yo soy fan del negro mate. No me está gustando para hacer lo que es la terminación del ojo. Voy a intentar hacerle punta para ver si mejora lo que es el tema de la aplicación, sobre todo para el rabillo del ojo. Vale, acabo de tener un problema, o sea, le acabo de hacer la punta y mirad, se me acaba de partir. Y eso que he ido con cuidado. Bueno, más o menos ya he podido hacerle un poquito de punta. Hay que ir con mucho cuidado porque esto, como es simplemente la barra interior, como que es muy difícil hacerle la punta sin que se rompa. Al no tener nada de madera,
pues como que cuesta un poquito. Bueno, no es que cueste, es que tenéis que tener más cuidado del que yo he tenido, básicamente. El tema del final del ojo, no sé, no me acaba de gustar. Creo que es como para ponerlo y luego como que lo difuminas un poco para hacer la colita. Yo lo estoy difuminando así a lo rudimentario con la uña. Bueno, si lo difuminas pues tampoco queda tan mal. Pero vamos, que para mi gusto no tiene una precisión como para hacer un delineado tipo ojo de gato, ni muchísimo menos. Para ser waterproof ya veis que se difumina bastante rápido. O sea, como que veo que está tardando en secar. Y bueno, voy a hacer una cosa que no suelo hacer nunca, sino que es delinear mis ojos por la línea del agua, es decir, por el interior del ojo. Yo esto no lo hago porque empequeñece el ojo, o sea, lo hace más pequeño. Pero como pone que es waterproof 24 horas, pues quiero ver si realmente dentro de la línea del agua hace su función. Vale, dentro de la línea del agua tengo que deciros que pinta bastante bien, o sea, pinta muy bien. Quizás este lápiz es más adecuado para eso, para líneas de agua o incluso para la parte de abajo del ojo, que es lo que estoy haciendo ahora. Voy a ir a buscar una brocha para difuminar esto un poquito. Voy a tratar de difuminar esto un poquito para ver si me gusta un poquito más cómo queda. Vale, esto yo no sé qué tan waterproof pueda resultar en las líneas, o sea, para hacer un delineado exterior, no sé, porque la verdad que se difumina bastante, entonces eso me da que pensar si esto va a ser muy waterproof, entonces no sé. Definitivamente para lo que es el extremo exterior del ojo, o sea, no me gusta cómo queda. Voy a hacer también la línea del agua superior, que esto no es una cosa que suelo hacer yo mucho, pero sí que es verdad que si tengo que ir, pues no sé, a alguna boda o tengo que hacer un maquillaje un poquito más de noche o para tomar fotos, es verdad que la línea superior queda muy bien en fotos cuando tú la marcas, pero bueno, ya os digo, este delineado a mí no me gusta nada, ya veis que hace el ojo súper pequeño, pero bueno, todo sea por ponerlo a prueba. Y voy a pasar a hacer el otro ojo. Definitivamente voy a quitarme lo que son los exteriores del ojo, los rabillos podríamos decir, porque es que no me gusta nada cómo queda. Voy a pasar a aplicar rímel, a ver si esto mejora un poquito. Bueno, pues ya he aplicado el rímel. Definitivamente este no es un look que yo llevaría, como mucho me haría solo el delineado superior, por lo menos no lo llevaría sin sombras. De primeras impresiones ya os digo, lo que es el tema del sacapuntas me ha gustado, la aplicación es más o menos cómoda, pero no me gusta el delineado, no es preciso, no puedes hacer un delineado de gato. El trazo no queda fino tampoco, sino que es un trazo, ya veis, grueso. El tema waterproof, pues no sé, ahora veremos a ver qué tal. Este es el trazo que he hecho en la mano. Aquí, pues bueno, veis que hace un rato que lo he hecho y aún, pues bueno, apretando el dedo, como que se borra un poquito, pero no mucho. Vamos a ver para la línea del agua si me convence un poco más. Voy a llevar esto durante todo el día. Ahora mismo son las 11 de la mañana. Así que os iré diciendo cómo va pasando el día, qué tal aguanto esto y las impresiones finales del producto. Así que vamos a ver qué tal va este delineador a lo largo del día. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya llevo unas cuantas horas con el eyeliner aplicado, ¿vale? Mirad. ¿Veis vosotros mismos cómo está? Yo he comido, mirad mi pinta. Oh, mirad, tengo hasta pintalabios por aquí. Son casi... ¿Qué hora es? Son las 5 menos cuarto. Perdonad mi pintalabios, pero es que he comido hace nada, hace como media hora y me he puesto a editar un vídeo. Ahora me retocaré el pintalabios porque nos vamos a la calle. No me he tocado los ojos, podéis ver. Vale, aquí se está empezando a... como que a transferir un poquito el lápiz. En este ojo todavía nada.
este ojo, mira, me lo acerco más, está bastante entero, podríamos decir. En lo que es la línea del agua, aquí las orillitas ha empezado también a irse un poquito. Aquí también, este ojo está peor que este, no sé por qué será, pero tanto exteriormente como interiormente, este ojo está peor que este. En la línea de arriba, mirad, aquí arriba queda algo, pero aquí no queda nada. Pues bueno, más o menos ya veis qué tal. Todavía no he salido de casa, ahora me voy a ir de casa porque hoy es el día de Reyes y vamos a ir a ver la cabalgata. Voy a ir así y a ver qué tal, pues una vez salgamos a la calle y demás, porque hace muchísimo frío. Pero vamos, que ya veis que por aquí ya se está empezando a transferir un poquito. Así que nos vemos en un ratito. Chicas, chicos, ¿qué tal? Ya hemos llegado de ver los Reyes. Ya os he dicho que íbamos a estar toda la tarde fuera. Grabo esto para enseñaros cómo tengo el lápiz de ojos. En este ojo de aquí, bueno, ya veis que aquí no hay nada. O sea, no me he tocado en toda la tarde. Evidentemente no me he retocado nada. Aquí no hay nada por dentro. En este ojo de aquí queda algo, pero bueno, bastante mal estado. Lo que es la línea superior de los ojos, bueno, pues ahí está. Vale, ahí está. Aquí se ha transferido un pelín, no mucho, pero algo, más o menos igual que como estaba por la mañana. En este no se ha transferido nada. También la línea inferior está bastante mal, podríamos decir. Voy a cambiar aquí a ver si tengo mejor luz. Creo que no, bueno, no sé, más o menos. Pero bueno, podéis ver que la línea de abajo está bastante mal, está bastante borrosa. ¿Veis? Aquí tengo restos por aquí de línea de... ¿Veis? Aquí también está bastante borrado. Bueno, es que de hecho parece como que este de aquí parece como que se haya difuminado cuando no se ha difuminado. Por aquí en el pliegue del ojo también está que bastante caído, bastante borrado esto. Bueno, pues bueno, más o menos ya veis vosotros cómo está la cosa. Voy a acabar de grabar esto, me voy a sentar con la cámara, porque esto es con el móvil que os lo estoy grabando, para acabar de dar mis impresiones. Teóricamente esto es 24 horas, pero creo que no tiene mucho sentido ya porque yo había pensado, ilusa de mí. Digo, si tiene buen resultado y está bastante decente el lápiz a estas horas, pues digo, pues como pone 24 horas, me acuesto y por la mañana me levanto a ver cómo amanezco. Pero no tiene mucho sentido porque, bueno, ya veis que está todo bastante corrido y tengo la sensación de que si me acuesto con esto, pues de hecho, mira, voy a hacer así. Mirad, o sea, se transfiere. O sea, si yo me acuesto con esto, mirad, se corre todo. O sea, si me acuesto con esto voy a llenar la almohada de pintura y bueno, y voy a amanecer como un panda. Así que de waterproof 24 horas va a ser que no. Así que voy a acabar ya este clip. Lo dejo aquí y ahora mismo cierro aquí el vídeo y pasamos ya a lo que son las impresiones generales y qué es lo que me parece en general el eyeliner y para qué lo usaría y para qué no, si es que lo usaría para algo. Así que ahora nada, ya mismo nos vemos. Chicos, chicas, ¿qué tal? Perdonad mis pintas, pero me vais a entender cuando os diga que son exactamente la 1 de la mañana a la 1 ya de la madrugada, perdón. Este ruido que escucháis es porque estoy grabando con el ordenador encendido y mi ordenador, la torre de mi ordenador está a punto de morir para pasar a un mundo mejor. O sea, tengo el ordenador hecho polvo, por eso suena que parece que tengo ahí un generador. Perdonad el sonido, el zumbido. Tampoco quiero gritar mucho porque Alejandro evidentemente está durmiendo y está en la habitación de aquí al lado. El clip anterior eran las 9 de la noche, o sea, ya han pasado unas cuantas horas porque he estado cenando y he estado editando el vídeo que visteis la semana pasada, ¿vale? En el que veis que llevo también este maquillaje y llevaba la misma ropa y llevo este maquillaje un tanto extraño. Entonces tengo aquí un espejo para verme cómo estoy ahora mismo porque no sé ni la cara que tengo.
Para empezar, lo que es el delineado de los párpados superiores, aquí veis que está completamente corrido, o sea, se ha movido toda la línea, fijaos, todas las rayitas por aquí, esto está totalmente despintado, está todo difuminado. Por aquí abajo la línea inferior está igual, también está toda corrida, es más, han caído algunos trocitos por aquí de eyeliner. En este ojo, la línea interior de agua, veis que no hay nada de la línea del agua. Y en la raya que he hecho en el párpado superior, no sé si lo vais a alcanzar a ver, pero vamos, tampoco hay nada. Y en este ojo pues la cosa no es que esté muchísimo mejor, sino que está, bueno, no está tan corrida la línea superior. La inferior también está corrida, veis por aquí en el lateral está todo despintado. Y aquí queda algo levemente, algo en la línea del agua. A ver, mis impresiones sobre esto. Ya os podéis imaginar que no me ha gustado el lápiz, o sea, el lápiz promete ser waterproof, ya veis que de waterproof nada, o sea, nada. Resistente 24 horas, menos todavía, o sea, yo llevo ahora mismo, me lo había puesto a las 11 de la mañana, o sea, llevo 14 horas, pero es que esto lleva mal pues desde hace más de 7 horas, ¿vale? Que está mal. Yo lo había comprado pues por el tema este del sacapuntas, que me hacía gracia, pero hay que ir con muchísimo cuidado, o sea, yo ya lo he partido al principio, la mina ya lo habéis visto. Entonces, mi opinión es que es un producto que no vale la pena comprarlo. Evidentemente no lo voy a volver a comprar. Creo que lápices de 1 euro que hay en el mercado, como incluso hasta un lápiz de un chino, te podría dar mejor resultado que esto, porque evidentemente no es waterproof ni nada de nada de nada. Entonces mi opinión es que vale 2,50 euros, 2,90 euros, que no vale la pena, porque es como cogerlos y tirarlos a la basura, esos euros. Para lo único que lo podría hacer servir sería para la línea del agua, porque tiene un poquito más de duración que un lápiz normal, convencional. Y el último uso, que quizás ahí así que es creo donde lo voy a gastar, es para hacer una prebase de Smokey Eye. Así que hasta aquí pues las impresiones de este lápiz de ojos. No sé si vosotros lo habéis probado y tenéis una opinión diferente, evidentemente me va a gustar saberlo, me lo podéis dejar abajo en la zona de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, esos deditos arriba, ese like, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y ya, pues no me queda nada más, no me enrollo más, y como siempre solo me queda agradeceros que me sigáis viendo, y os mando un beso muy muy grande allí donde estéis.